Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos haciendo aquí una pequeña prueba antes de que ya empecemos. Pero ¿cómo te va, Jorge? Muy bien, muy bien. Parece que todo está Bien. funcionando bien esta vez, ¿verdad? Sí, parece que sí se escucha bien. Ujú. Muchas gracias, Eduardo, Jonel, Juan Alejandro. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, pues creo que vale la pena en estos minutitos previos. Pues, ok, dicen que sí se escucha ¿Se bien. escucha bien? Muy bien. Ujú. Entonces, si podemos, pues creo que vale la pena que recordemos un poquito de lo que intentamos platicar la vez anterior Sí, claro que para sí. tener un poquito de contexto. Entonces, Jorge, si te puedes presentar, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Jorge González Casanova. Soy profesor de la Universidad de Washington en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Y bueno, llevo varios años de terapia con la doctora Gaby y ha sido la mejor terapia que he tenido en toda mi vida y han sido muchas. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes saben, aquí su servidora, pues manejamos psicoterapia, tanatología, y bueno, pues hemos estado también un poco, quizás un poco al margen con este tema de las vidas pasadas, porque hablábamos la vez pasada que no es un tema que se hable tanto, pero del cual sí es importante saber. La ocasión pasada decíamos que no existen evidencias que nos puedan demostrar 100% que las vidas pasadas existen. Sin embargo, hay un valor terapéutico de poder tener este tipo de recuerdos y hacerles caso, integrarlos al proceso, ¿no? Que esa es la parte que más nos interesa. Muchas gracias por unirse, Nancy, Consolar. Y bueno, pues tenemos aquí el hecho de que las vidas pasadas han sido estudiadas seriamente por diversos personajes. Hablábamos la vez pasada en particular del doctor Ian Stevenson, que bueno, sí ha dedicado mucho tiempo a generar evidencia con respecto a a lo que se sabe, ¿no? Y a entrevistas que ha hecho a niños que de manera muy espontánea recuerdan vidas pasadas y ha podido, a partir de todo lo que ha logrado evidenciar, bueno, pues como comparar lo que ellos dicen con la realidad. Entonces, en este sentido, no sé si tienes algún comentario, Jorge, porque bueno, sabemos que previamente no es que conocieras mucho del tema, pero ¿tú qué opinas del trabajo del doctor Stevenson? A mí me parece muy interesante y de hecho es tal vez el psiquiatra, el investigador que más se ha acercado a esta investigación usando un acercamiento científico, ¿no? Claro, la cuestión empírica de alguna manera un requisito es que se pueda replicar es un fenómeno y en este caso no se puede, pero aparte de eso, él ha seguido una metodología bastante rigurosa y en ese sentido, pues me parece muy importante su trabajo. Correcto, sí, la verdad es que ha sido de quien más seriamente ha tomado el tema y que efectivamente, como decías, ha seguido protocolos más rigurosos. Y a pesar de eso, pues sí, como no puede ser replicable, pues el hecho es que no se ha podido como propiamente comprobar. Sin embargo, creo que su trabajo es bastante valioso para el tema. Y bueno, en general, creo que tendríamos que hablar un poquito de qué son esto de las vidas pasadas, porque no todas las personas están familiarizadas con el tema. Mucho lo vemos desde la parte como filosófica, incluso religiosa, ¿no? En Oriente, donde pues se habla que son estas experiencias que hemos tenido en otras épocas, en otros cuerpos, pero que sigue siendo nuestra alma la que permanece y que va teniendo estos aprendizajes. A partir de allí, bueno, pues cada cultura tiene sus particularidades. Sin embargo, se trata de recuerdos que tenemos de otras vidas en las que hemos podido estar a lo largo del tiempo, donde incluso pues puede cambiar el género que tenemos, puede cambiar la, vaya como el lugar donde nacemos, o sea, hay muchos cambios que se pueden dar en estas diferentes vidas y eso es lo más, no solo lo más interesante, sino a veces también lo que nos puede llevar a encontrar estas razones, ¿no? De que sí puedan ser
como reales, y esto es lo que ha hecho el doctor Stevenson, que hablamos de los niños que la ha entrevistado y que mucho ha sido, bueno, claramente en Oriente, donde se tiene una cultura más normalizada, podríamos decir, los temas de regresión, ¿no? Sin embargo, creo que ya es un tema que se ha podido entender pues manejar a lo largo de otras partes del mundo, y que bueno, pues es un tema que nos parece también pues muy importante, y aquí de lo que se va a tratar no es como decíamos la vez pasada, no es decir si sí existe o no existe, sino más bien rescatar el valor terapéutico de las técnicas de regresión y la terapia propiamente de regresión. Sobre este tema, no sé, Jorge, si nos quieras compartir sobre el budismo, alguna visión en particular sobre la regresión. ¿Sobre la regresión o la reencarnación? Perdón, la reencarnación. La reencarnación. Sí, comentaba la vez pasada que en el budismo, por ejemplo, una de los objetivos de esta filosofía, y yo la llamaría incluso una metodología, ¿no? Es reducir el sufrimiento humano. Y parte de eso es llegar a un momento en el que nosotros hemos, digamos, disminuido o hecho que desaparezcan nuestros apegos, que entonces dejamos de reencarnar, porque en el budismo la reencarnación es pues una fuente de sufrimiento, porque todos en la vida sufrimos, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, y la idea principal es que son los apegos. Por ejemplo, si nosotros queremos mucho a alguien, odiamos mucho a alguien y nos morimos, entonces son esos apegos los que nos empujan a volver a regresar al plano material, ¿no? Entonces y en cuanto al doctor Stevenson, también una de las cuestiones que a mí me gustan mucho de su acercamiento a este fenómeno es que él no pretende demostrar que existe la reencarnación, ¿verdad? Él tiene ese aspecto de humildad, ¿no? Lo único que le interesa a él es reportar los hechos, ¿verdad? Y en cuanto a mí, ¿no? En mi experiencia personal, también yo no tengo ningún interés en hacer ningún tipo de proselitismo, convencer a nadie, ¿no? Sino simplemente, pues si a ustedes les interesa, hablar de algunas de las experiencias que he tenido, y destacar sobre todo el valor terapéutico que ha tenido el analizar esta regresión que tuve. No sé si quieras, Gaby, que comience con un poquito con tú dime. Me gustaría, bueno, pues hacerte algunas preguntas, pues nada más para quienes nos están acompañando, saber que Jorge ha tenido experiencia en este tema de una terapia de regresión, y cómo es que la ha usado para sanar pues cosas, y cómo es que ha tenido un impacto profundo en tu salud mental. Esa es la parte que nos interesa mucho para poder entender síntomas que quizás no tenían otra explicación, ¿no? Esa es la parte que más nos interesa. Entonces me gustaría empezar por preguntarte, Jorge, desde la parte más respetuosa de todo esto, que nos cuentes un poquito cómo era tu vida antes de esta terapia de regresión, qué problema específico te llevó a buscar esta ayuda, y que nos cuentes si habías antes probado algunos otros enfoques y qué pasó con estos enfoques que probaste anteriormente. Bueno, voy a comenzar con la segunda pregunta. Sí, yo probé muchos enfoques, el psicoanálisis, la hipnoterapia y la psicoterapia, o sea, he tenido muchas terapias, y lo que me ha llevado, para contestar la primera pregunta, lo que me ha llevado a tanta terapia es el hecho que hasta antes de que te conociera a ti, de que siguiera esta terapia contigo, yo no había encontrado en eventos de esta vida la explicación
toda una serie una sintomatología, ¿no? Muchos síntomas que tenía yo. Por ejemplo, yo siempre he sido muy ansioso, ansiedad, fobias, miedos, temores de que algo fatal iba a ocurrir, cuando, cuando las vivencias actuales no justificaban esos miedos, ¿no? Entonces de ahí vino mi interés por hacer esta regresión. La regresión la hice no con la doctora Gaby, la hice con una psicóloga de la Ciudad de México aproximadamente hace unos 15 años, algo así. Entonces de ahí vino este interés tan grande de que yo no podía explicar muchas de las cosas, muchos de los, no solamente fobias y ansiedad, sino un dolor profundo que yo sentía de que alguien me había hecho mucho daño, pero que no correspondía a ninguna vivencia. O sea, mi relación con mi papá fue un poco problemática, pero eso no lo explicaba, ¿verdad? Entonces, yo tuve esa regresión bueno, no sé, a mí lo que me dijo esa psicóloga fue que dice, yo no sé, no te puedo decir si lo que tú has descrito, si lo que tú viste en esta regresión de hecho sucedió o no, pero lo que sí te puedo decir es que la carga emocional y sentimental fue real, que fue lo que tú comentaste, Gaby, la vez pasada, ¿verdad? Que no solamente son recuerdos, sino es la carga emocional que lo sustenta, ¿no? Eso sí fue real. Eso a mí nadie me va a decir que no fue real porque yo lo viví. ¿A qué me refiero específicamente? Que yo ¿cuánto duraría? Tal vez una media hora la regresión. Después de 5 minutos de haber entrado en el trance, me la pasé llorando, ¿no? Claro. O sea, fue un sentimiento muy grande, ¿no? Muy real. Entonces, o sea, no sé, independientemente de que, repito, que haya sucedido o no haya sucedido, los sentimientos fueron reales. Claro. Aquí quisiera hacerte unas preguntas sobre la sesión en sí para quienes no han tenido ninguna y que, bueno, podamos entender un poquito cómo fue esta sesión en realidad. Si nos puedes contar qué sentiste, ¿lo sentías como un sueño? ¿Era como un recuerdo? ¿Cómo fue esto? ¿Hubo detalles específicos que luego pudiste verificar? ¿Cómo fue este proceso propiamente de la sesión de regresión? Sí, yo no diría que fue ni como un sueño ni como un recuerdo, sino fue como Ok. estar ahí, como algo una vivencia, algo que fue real, sí, ajá, definitivamente. Ahora, de que si pude verificar algo después, no pude verificar nada en cuanto no sé, nombres, personas, lugares, no. Pero lo que sí pude fue confirmar, y tal vez no tanto después de la regresión, porque durante 15 años o 12 años yo no hice nada con esa regresión. De hecho, cuando yo comencé contigo me dijiste, ¿y qué hiciste al respecto? Yo te dije que nada, ¿no? Pero no le di seguimiento. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera, pues no había habido ningún terapeuta que supiera qué hacer con eso, ¿no? O sea, nadie sabía qué hacer con eso. Entonces, fue cuando comencé la terapia contigo que confirmé muchas de esas sensaciones, de esas intuiciones que yo tenía y pude explicar pues, fobias, angustias, toda una serie de cosas a través de esta regresión. Eso es muy interesante. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos esta vivencia que tú pudiste de alguna manera ver en la regresión para que a partir de ahí podamos un poquito entender cómo ayudó a tus síntomas? Sí, o sea, lo voy a intentar, me pongo muy emocional porque es algo que todavía me afecta, ¿no? La psicóloga me dijo que
que visualizara una escalera muy, muy larga, y ella fue contando de 10 hasta 1, el 1 ya estás abajo, y visualiza muchas pantallas de televisión, y métete a la que te lleve a la escena que sea la más relevante para ti, ¿no? Entonces yo me veía, inmediatamente me vi una mujer así, pues joven, ¿no? Blanca, rubia, sentada así con las piernas hacia un lado en un paisaje en el campo, con árboles, un paisaje bucólico sería la palabra, ¿no? Y entonces, o sea, yo era mujer en esa imagen que vi. Y entonces la psicóloga me preguntó que quién estaba conmigo, ¿no? Y le dije, no, es que no está nadie conmigo, pero ¿cómo te sientes? Y ahí fue donde empezó la cuestión de las emociones que hicieron real la regresión. Y le dije, es que estoy muy triste, muy triste. ¿Por qué? ¿Quién te hizo daño? Y quién está por ahí, con quién vives. Y le dije que pues yo estaba casada, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a hablar en femenino, y la psicóloga también me empezó a hablar en femenino cuando se refería a mí, cosa que yo nunca he hecho, ¿no? O sea, a mí nunca me han interesado ni ponerme ropa de mujer, ni me siento mujer, ni nada. De hecho, bueno, y entonces me dice, bueno, ¿cómo visualiza a tu esposo? ¿Cómo es? Y yo lo veía como que estaba en un pedestal, ¿no? Desde abajo, desde las botas de militar hasta arriba, también un tipo así muy atractivo, blanco, así, ¿no? Y entonces me decía, bueno, ¿cuál es el conflicto? Y entonces me vino a la mente que es que lo que pasa es que él estaba involucrado en toda la cuestión del nazismo, y de hecho era responsable por la muerte de mucha gente, ¿no? Entonces yo no sabía nada de eso, pero alguien me había llevado a ver los crematorios, ¿no? Y entonces yo a partir de eso, pues, y es curioso cómo la regresión me mostró lo que yo sentía por el tipo. Yo lo idolatraba, ¿no? Lo idolatraba completamente. Y que, o sea, el hecho de haberme percatado de que este hombre, pues, era un criminal, fue para mí demasiado. O sea, y a partir de eso empecé a apagarme, pues a entrar en un estado como catatónico, hasta que, y después ya hacia el final de la regresión, la psicóloga me dijo, a ver, ¿cómo moriste? Y entonces me imaginaba yo en una carroza, y después vi imágenes de 1944, 43 por ahí. Vi imágenes que correspondían a eso que vi, ¿no? Y le decía, voy en la carroza, pero es que no estoy muerta, ¿no? Y entonces tengo la grandísima intuición de que me enterraron muerta, ¿no? Y que mucho de la gran ansiedad que yo he sentido en mi vida por cosas, repito, en esta vida que no justifican esa gran ansiedad, ¿sí? Están relacionadas con eso. Y curiosamente, ahora estudiando un poquito sobre el doctor Ian Stevenson, dice que muchos de los casos que él ha estudiado de niños que recuerdan sus vidas pasadas han sido muertes, ¿cómo se dice? Catastróficas, muertes catastróficas. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Tal vez porque, por lo menos en mi caso, no me dio tiempo porque yo estaba como en un estado catatónico, como medio dormida, ¿no? Entonces de repente despierto, ¿no? En la tumba y me veo en un estado de desesperación terrible, y no tuve tiempo de procesar eso, cosa que yo, bueno, como todos, ¿no? En esta vida he tenido cosas muy, muy difíciles con que lidiar, y sin embargo nada me ha marcado tanto como esa vivencia, porque las vivencias que he tenido en esta vida, ¿no?
las he podido superar y yo no me siento traumatizado por nada que me haya pasado en esta vida. Y yo tenía un terror de los espacios cerrados, terror de los espacios oscuros. Y pues me preguntabas, ¿no? Bueno, tu padre te encerraba en el closet, o cualquier cosa. No, nunca tuve absolutamente ninguna vivencia de ese tipo que me hayan privado, digamos, de mi libertad para moverme, que me hayan encerrado en espacios oscuros, que me hayan torturado, absolutamente nada, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Para mí la regresión, independientemente, ¿no? A mí no me interesa si sucedió o no sucedió, pero el valor terapéutico ha sido inmenso porque mis fobias, mis ansiedades, ahora las entiendo y eso en sí ya es una ventaja porque disminuye un poco la intensidad de estas emociones por una parte. Y por otra parte, el saber que tienen su razón de ser y que yo no estoy mal, que no estoy zafado, ¿no? Eso es muy, muy poderoso y ayuda mucho. Sí, al final pues es darle sentido. Y creo que es muy interesante esto que nos recuerdas del hecho de que generalmente las regresiones nos llevan precisamente a experiencias catastróficas, porque quizás lo que se tiene es que quizás las muertes, digamos, como tranquilas, naturales, pues dan ese espacio de poder entender lo que está pasando y que no resulta tan traumático para, digamos, como para el alma, si lo queremos ver así, ¿no? Porque lo vemos como con el estrés postraumático, donde son situaciones tan fuertes que no lo podemos asimilar y eso lo llevamos a otra vivencia en otro momento donde ya no hay tiempo para asimilar, porque entonces ya viene propiamente otra vida después, pues entonces sí, es entendible que vengan muchos otros síntomas a esta vivencia que como tú dices no corresponden a lo que viviste. Entonces esa parte creo que nos ayudará mucho a entender cómo es que te ha ayudado la terapia de regresión propiamente. Cuando tú tienes toda esta información y empiezas a ya hacer algo con ella, a trabajarla, porque efectivamente la información por sí sola no nos va a dar la mejoría, no nos va a ayudar sola, porque solamente nos va a dar datos, pero que es precisamente tal como si pudiéramos recordar un evento que vivimos hace un tiempo, un evento difícil, nos va a dar información, pero aún sobre eso tenemos que hacer algo, tenemos que trabajarlo. Y creo que aquí viene lo interesante, el que cómo has trabajado tú toda esta información que obtuviste en la regresión. Porque ciertamente no hemos tenido como información propiamente adicional, pero con esto hemos podido trabajar muy bien ciertas cosas. ¿Cómo esta información empezó a darle sentido a síntomas que tú tenías? ¿Qué tipo de información le dio sentido sobre algún síntoma en particular, como tú decías que te angustiaba tanto, como esto de estar en la oscuridad, de estar encerrado? No sé si nos quisieras platicar sobre eso. Sí, bueno, una de los síntomas que tenía, y eso demuestra cómo los traumas no solamente se albergan en la mente, sino también en el cuerpo, ¿no? O sea, tienen manifestaciones y consecuencias somáticas. Entonces, por ejemplo, yo estaba en mi cama, ¿no? Y de repente despertaba y sentía que las sábanas estaban muy apretadas, ¿no? Entonces era una desesperación terrible, ¿no? Terrible. Yo, por ejemplo, nunca había aguantado pues meterme debajo de las cobijas porque sentía que me ahogaba, ¿no? Entonces, parte de la terapia que hemos hecho juntos, la doctora Gaby y yo, ha sido el hecho de que pues es una terapia de exposición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, ¿qué es lo que he hecho? Pues aunque es incómodo, pero meterme debajo de las cobijas y hacer mentalmente, digamos, un mapa, un mapa de vivencias, ¿no? Y separar. Estas son las vivencias que no me corresponden a mí y estas son las vivencias actuales, ¿verdad? Entonces, las vivencias actuales me están diciendo que no me estoy ahogando, no estoy enterrada viva, ¿sí? Y estoy a salvo. O sea, no hay absolutamente ningún peligro, ¿verdad? Entonces, eso
eso ha sido muy, muy poderoso, muy útil terapéuticamente porque me ha ayudado a poder separar las dos vivencias y a poder lograr que, ese trauma tan terrible y tan grande no interfiera tanto en mis vivencias actuales, porque entonces ahí ya descubrí, por eso es que esto sucedía, con razón, y repito, esto no lo podía yo conectar con absolutamente nada que hubiera pasado en esta vida, ¿no? Otra cosa es subirme a un avión, era una tortura terrible, sobre todo cuando oía yo porque estaba súper atento, ¿no? Hiper vigilante de todos los pequeños sonidos y estaba yo muy atento al momento en el que cerraban la puerta y además la puerta de un avión suena así como que cierra herméticamente, que de hecho cierra herméticamente, ¿no? Entonces, o sea, era lo que detonaba no era miedo, era terror, repito, de una experiencia en un avión. O sea, yo no tenía miedo de que se cayera el avión, ¿no? Pero era aquello, esas vivencias anteriores, lo que detonaba ese terror que sentía yo en el momento en que sellaban la puerta, porque mi mente, ¿no? En un principio inconscientemente lo asociaba con esa vivencia de haberme visto en una situación en la que una tapa de la caja de madera o metal, no sé qué era, la hubieran sellado sobre mí, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado mucho a separar, ¿sí? También he escrito bastante, le he escrito cartas Yo tengo un nombre para esta mujer, Ingrid, ¿no? Justamente te lo preguntaban aquí, que Ah, si recordabas cuál era tu nombre. sí, yo no veo las preguntas. Ok, yo te las comento, no te preocupes. Aquí pregunta el profesor Jorge, ¿recuerda cuál era su nombre? Sí, Ingrid. Ingrid me vino a la mente, Ingrid, sí. Ujú. Entonces, escribirle cartas a Ingrid y también algo que ha aliviado ese dolor, porque, o sea, ahora entiendo que es muy probable que ese dolor tan grande de una traición haya sido este hombre que yo por alguna razón intuyo que él sabía que yo no estaba muerta, ¿no? Y aún así me enterró, ¿no? Entonces, esa eso me permitió, ¿no? Explicar eso, pero también al mismo tiempo ver al personaje de Ingrid y al personaje de su esposo, ¿no? Como seres tridimensionales. O sea, me permitió entender la profundidad psicológica de estos personajes. Y entonces, a través de ese proceso, pude verme a mí no solo como la víctima, ¿no? Sino que yo también tuve responsabilidad, yo también pude haber hecho ciertas cosas, aún dentro de mis límites de ser, pues, una ama de casa en 1940 y tantos, ¿no? Que la mujer no tenía poder, etcétera. Además tenía un marido asesino que parece ser que bastante dominante, ¿no? Y controlador, pero a lo mejor pude haber hecho algo, ¿no? Y a él también restarle un poquito de responsabilidad en el sentido de que quien lo idolatró fui yo, Claro. ¿verdad? Yo lo idolatré, ¿no? Entonces, esa caída de que pasara de ser mi ídolo a que pasara a ser, pues, un criminal, ¿no? También ese proceso, esa desilusión, esa decepción tan grande, también es en parte por mí, ¿no? Fue en parte por mí, porque pues, creé una imagen que a lo mejor no era ni real ni justa del hombre, ¿no? Sí. Claro. Y Te tienen otra entonces, pregunta, Jorge, que creo sí, que va en razón de esto, que también me parece interesante.
Y nos pregunta, tengo curiosidad, ¿cómo defines a Jorge? ¿Quién es Jorge y quién es Ingrid? Porque justo hablabas de esta diferenciación que te ha ayudado a entender un poco más y la complejidad también de esta visión que tuviste y de esta vivencia de Ingrid, que sales de este papel de víctima y demás, y que puedes ver una experiencia pues mucho más completa. ¿Cómo definirías a Jorge y cómo distingues quién es Jorge y quién es Ingrid? Pues no es fácil, a veces no es fácil. O sea, yo ya llevo toda mi vida hasta, bueno, hasta hace un par de años que hemos estado explorando esto, ¿verdad? Pero no sabiendo que muchas de las experiencias angustiantes y terribles que yo he tenido en esta vida han sido por interferencia de Ingrid, ¿no? Entonces, no es fácil, o sea, yo lo que estoy haciendo es que estoy escribiendo una línea de tiempo de esta vida, ¿verdad? Precisamente para anclarme, porque una cosa que ha sido muy patente y que tú, Gaby, de lo que tú me hiciste consciente es que esa otra vida ha tenido mucho más protagonismo en mi vida que esta vida, mucho más protagonismo, ¿sí? Porque yo no le he dado tanta importancia. Les juro que mi mamá era uno de los seres más queridos para mí y cuando murió no fue tan traumático como subirme a un avión. O sea, y que hasta una amiga, me acuerdo muy bien, se sorprendió porque se dio cuenta de que yo no estaba tan dolido, ¿no? Entonces, es porque, entonces, bueno, lo que estoy tratando de hacer es recuperar y el protagonismo de esta vida también para poder tratar, bueno, para poder tener mi propia identidad, librándome cada vez más de Ingrid por una parte y también para poder resolver, ¿no?, traumas de esta vida que aunque no son ni la décima parte de lo que fue esa otra vida, esa otra vida fue muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, ha sido una batalla entender dónde comienzo yo y dónde termina Ingrid, ¿no? Pero bueno, creo que esa sería mi explicación, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora, tratar de recuperar el protagonismo de esta vida, hacer la línea de tiempo y también a través de la escritura a Ingrid decirle bueno, y afirmaciones que tú me enseñaste, ¿no? Devolverle a Ingrid lo que es de ella sin restarle importancia, porque de alguna manera esos traumas son parte mía. O sea, puedo separar Jorge de Ingrid, pero hay ciertas cosas que están unidas, ¿no? Lo importante es que, como tú me decías hoy precisamente, Gaby, que Ingrid no desaparezca, porque pues ella seguirá siendo parte de esta vida, ¿verdad? Así es, exactamente. Creo que esa parte es muy interesante cuando hablamos de la terapia de regresión, porque se trata de un trabajo mucho más profundo y precisamente es esto, poder ver en la complejidad también la experiencia pasada y no quedarnos únicamente como en una historia y ya con eso se soluciona, ¿no? Sino entender que esa historia, al igual que cualquier vivencia, pues tiene diferentes matices y poder entenderlos es una parte fundamental para poder mejorar. Y sobre todo, pues hablábamos de este impacto en la salud mental, ¿no? Cómo es que empiezas a tener conciencia de qué te causa en realidad estas fobias, de dónde viene, darle sentido, porque en algún momento lo hablábamos, ¿no? Tu estructura de personalidad no coincide con muchas de las cosas que sentías y eso es lo que nos hace más difícil el poderlo manejar, porque quizás pues te puedan decir, bueno, es que si tienes miedo al avión, relájate, tómate una pastilla, tómate, sí, pero cuando no tiene sentido para ti es muy difícil manejar síntomas porque entonces no sabes ni a qué le estás teniendo miedo, ¿no? Es Porque como un fantasma, tenerle miedo a un fantasma, o sea, ¿qué es un fantasma? No, quién sabe, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces creo ujú. que esa es la parte interesante también de ir entendiendo de dónde vienen los síntomas, porque le dan este sentido y sobre todo proporción. Porque en algún Ujú. momento hablamos, de pronto la proporción que tú podías sentir en este miedo del avión
pues no correspondía a una experiencia que tú hubieras tenido, pero que ya cuando la puedes entender como un resultado de esta experiencia que tuviste en ese momento como con Ingrid, pues sí te adquiere otro valor, ¿no? Y creo que es muy interesante esto que comentas también de tu mamá, porque Ujú. es cierto que pensaríamos que de manera natural, pues las experiencias actuales tendrían que ser el foco de nuestra atención, pero no sucede así. No, no, no. Por No. ejemplo, yo en una ocasión fui a Europa, que quería visitar a un amigo en España, y antes del vuelo de la ciudad de Nueva York a Reykjavik, en Islandia, que era donde iba a hacer escala, o sea, antes de subirme a ese vuelo, como iba a ser transatlántico y iba a cruzar un océano que me daba, o sea, nunca he sentido tanto terror como en ese momento. O sea, yo creo que era comparable a como si me fueran a llevar al cadalso para colgarme, para guillotinarme, o sea, sí, o sea, realmente, eh, y, y ese es un ejemplo muy claro de cómo la intensidad de mis emociones no corresponde con la realidad. Y eso era lo que para mí era un rompecabezas que no había podido armar o descifrar, un acertijo que no había podido descifrar, ¿no? Exactamente. Aquí me gustaría también que nos comentaras de algo, Jorge, que bueno, hemos visto que muchas personas que han tenido estas experiencias o pueden recordar vidas pasadas, tienen talentos también o habilidades. ¿Nos puedes comentar un Ujú. poquito al respecto de qué ha pasado contigo y este tema? Sí, bueno, una de las cuestiones es que yo desde muy chico tenía mucho interés en el piano, ¿no? Mi mamá, bueno, nosotros éramos pues, relativamente pobres, ¿no? Cuando mis papás empezaron, ¿no? Recién casados y cuando nos tuvieron a nosotros. Mi papá medio tocaba la guitarra y me decía a mi mamá, ¿por qué no tocas la guitarra? Ahí está, porque un piano es pues mucho más caro, ¿no? Y yo le decía, no, es que yo quiero tocar piano y piano clásico. Yo tenía eso bien, bien claro. Eh, entonces, bueno, pues siendo Ingrid, ¿no? De Alemania, que ellos tienen una cultura musical clásica, pues muy, muy fuerte, ¿no? Yo intuyo que esa es una de las cosas que me vino de ella. Durante a los 6 meses di mi primer recital, fue el recital de todos los niños, ¿no? Tenía yo 12 años, 13 años, algo así. Y, y fue notorio el avance que hice en 6 meses, ¿no? Y otra cosa también que fue bien, bien interesante es que había un concurso en la Sala Chopin en la Ciudad de México de piano, ¿no? Y el primer premio era un año de estudios del Conservatorio de Viena, que bueno, no es Alemania, pero está cerca y pues es una cultura germánica, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar alemán en el Instituto Goethe ahí en la colonia Roma y lo aprendí muy rápido, muy, muy rápido, a pesar de que la gramática del alemán es muy complicada y yo no había tenido ningún tipo de exposición al alemán. Nadie que yo conociera hablaba alemán, no tenía yo ni idea. Y yo siento que yo no lo aprendí, sino que lo recordé. Ujú. Entonces, y también algo curioso es mi físico. O sea, yo no tengo tipo de mexicano, yo parezco más alemán que mexicano, ¿no? Entonces, todo coincide, ¿no? Todo coincide. Exactamente. Muy interesante. Aquí nos comentan, Jorge, bueno, que el miedo a la muerte, pues sí parece, efectivamente está mucho más ligado a Ingrid, porque es quien tuvo esta experiencia, que realmente tú no tienes un miedo como tal a la muerte. Y nos dicen que creo que Ingrid busca resolver esos traumas a partir de ti, porque tú tienes Ujú, la fortaleza, ¿no? Como que reconoce que en ti está la oportunidad de resolver. Y creo que esa es la parte donde, así como el inconsciente va liberando ciertos recuerdos, me parece que el alma también lo hace, ¿no? Y por eso te deja saber también como cierta información al respecto. Y creo que es muy interesante esto que nos comentas del piano y del alemán, porque sencillamente no son habilidades que se adquieran tan fácilmente.
y que bueno, tú tenías esa inquietud desde muy pequeño. Lo que me lleva a preguntarte, ¿en algún momento en casa, alguien te habló de la reencarnación cuando estabas a lo mejor adolescente? O sea, ¿era algo de lo que se hablaba? ¿A ti era un tema que te interesaba previo a tu regresión? ¿Qué Ujú. pasaba con este tema y tú? Déjame comentar un poquito acerca de quién hizo ese comentario de Ingrid. Juan Alejandro. Juan Alejandro, sí, que sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo, o lo que dijiste, Juan Alejandro, porque ella, si es ella o yo, no sé, busco resolver eso, pero ¿por qué? Porque ella no tuvo tiempo. Ella no tuvo tiempo de resolver el trauma. O sea, o sea, y no solamente el trauma tan espantosísimo del final, sino toda esa decepción tan tremenda, porque además ella pues no solamente se abandonó a sí misma, sino que abandonó a sus hijos. Yo intuyo que tenía dos hijos y, y ella no tuvo tiempo no tuvo oportunidad, ¿no? A través de su vida de solucionar esas cuestiones y mucho menos de superar y de procesar el trauma final, mucho menos, ¿no? No, en cuanto a tu pregunta acerca de la reencarnación, no, yo no recuerdo que mis padres hayan hablado de la reencarnación en absoluto. No, Ujú. no. ¿A ti no era un tema que te interesara tampoco antes de tu regresión? O sea, como que tú estuvieras inmerso en Sí, no, bueno, o sea, no, de hecho sí me interesaba, porque pues, o sea, yo ya tenía intuiciones, yo ya tenía intuiciones, o sea, cuando empecé a estudiar alemán, yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es que lo puedo aprender tan rápido, no? Y me acuerdo que una amiga de mi mamá dijo, pues a lo mejor fuiste alemán en tu vida pasada. Y, o sea, sí como que había indicios. En una ocasión yo estudié en Estados Unidos mi maestría y tenía una amiga que pues era así medio psíquica y en una ocasión estábamos sentados a la orilla de un lago y como que tuvo una visión y me dijo, antes de que yo le dijera nada, que había, primero no quería decirme para no alarmarme, pero después la convencí y me dijo que había tenido una visión en la que éramos alemanes, ella era hombre, yo era mujer y que de alguna manera estábamos involucrados con la cosa nazi. Sí. Y pues, o sea, ha habido indicios de toda mi vida. Sí, sí. Me gustaría nada más leerte que otro comentario que nos hace igual Juan Alejandro. Nos dice que Ingrid te da lo mejor que tiene porque cree que ella sabe que te serviría para resolver esos traumas. Nos comenta que él lo llamaría la dialéctica del alma. Ujú, ujú, Y ujú. pues al final sí es verdad que también has podido no solamente como rescatar, podríamos decir, traumas o cosas negativas de aquella vivencia, sino también pues aprendizajes y herramientas que, Ujú, sí, sí, sí. que te han Ujú, podido servir en este tiempo. Entonces creo que es interesante esto de que tú no tenías un especial interés en la reencarnación, había estos indicios, pero como que tú estuvieras como realmente como tan inmerso en el tema, porque mucho se habla de la sugestión, ¿no? Lo platicábamos la vez sí, pasada, que se habla que se pueden ujú, generar recuerdos falsos o de pronto como si hubiera una necesidad de generar este tipo de vivencias. Pero en tu caso no había realmente un interés especial en el tema ujú. de la reencarnación como tal. Había estos indicios, pero no un interés específico. Y creo que eso también es bastante interesante porque te hace llegar mucho más abierto propiamente a la terapia de regresión, ¿no? Y que pudieras ver como todas estas cosas y demás. ¿Hubo algún otro momento que tú ubicas donde pues, se reunieran estas partes como esto que nos comentas del piano, esto del idioma, momentos que te hayan a ti hecho como de alguna manera notar que sí había algo que no podías explicar?
Cuando estuve en Alemania, porque no gané el concurso de la Sala Chopin, pero sí gané me dieron una beca del Instituto Goethe para estudiar en Alemania y tuve oportunidad de visitar Múnich y ahí cerca de Múnich está el campo de concentración Dachau y fui. Y y fue no sé, no puedo escribir eso exactamente, ¿no? Pero fue algo que removió muchas cosas. Por dentro salí desesperado, ¿no? Salí casi llorando y durante varios días sentí algo como que me conmocionó mucho esa visita, sí. Eh, o sea, yo siempre he tenido curiosidad por otras culturas, otras lenguas, etcétera. No exclusivamente por Alemania, ¿no? Pero sí tenía un gran interés. Curiosamente no me interesaba ir a España, a Italia, porque son culturas pues, más próximas a la nuestra, ¿no? Sino quería ver cosas del norte de Europa. Entonces Alemania era uno de mis lugares de interés. Entonces yo creo que de alguna manera estaba tratando de recuperar pues de tener una oportunidad de regresar, ¿no? Al lugar donde pues parece que viví. No tengo, aparte de la regresión, no tengo recuerdos de en qué lugar vivía, ni estuve en ningún lugar que yo reconociera, ni gente, ni casas, no, eso no, ¿no? Pero como les dije al principio y repito, a mí yo no tengo ningún interés. De hecho, yo en cuanto a la reencarnación, creo que es bastante factible, ¿no? Que sea real, pero yo soy agnóstico, ¿no? Yo soy agnóstico, si existe perfecto, si no existe perfecto. No me interesa convencer a nadie y no me interesa tampoco verificar si existe o no, ¿verdad? Yo estoy feliz de que pude obtener esas herramientas terapéuticas y estoy feliz con el trabajo que tú y yo hemos hecho. Y eso es lo único que me importa. Y por otra parte, pues esto de la cuestión de las regresiones no es ningún chiste, ninguna broma, o sea, ni cosas, ni algo que debe uno de tomar a la ligera, porque yo pienso que una persona debería indagar por ahí, ¿no? Si está en una situación similar a la mía, que no se explica muchas de las cosas que le pasan por medio de eventos, de vivencias que hayan tenido en esta vida. Pero si no, yo digo, o sea, por morbosidad, por curiosidad, o sea, mejor dejarlo ahí porque yo creo que puede abrir caminos que pueden ser tortuosos, que pueden ser difíciles, y si la persona no tiene, como digo, ese tipo de problemas mentales, psicológicos, entonces no vale la pena. Creo que podría ser más riesgoso que el beneficio que podrían obtener. Claro. Claro, para las personas que recién se están uniendo, estamos hablando sobre la terapia de regresión y cómo es que ayuda en la salud mental. La planta de atrás es real, sí, sí es real. Y bueno, sobre todo esto, Jorge, creo que es muy importante que mucha gente, movida por la curiosidad precisamente, quieren saber qué hubo en una experiencia pasada, porque existe como también este cliché, ¿estás de acuerdo de que pues es recordar que fuiste un personaje famoso, un personaje como con poder, con una vida extraordinaria? Pero lo cierto es que la mayoría de veces pues son vidas cotidianas, precisamente como esta que nos comentas, donde claro hay una unión con un hecho histórico, pero que también si nos remontamos al momento del nazismo, pues es que estaba inmerso en muchísimas personas en ese punto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto que mencionas, que sea algo más real lo que nos motive a hacer un tipo de investigación de esta clase, porque al final sí nos puede mover como ciertas cosas.
y que en ocasiones, bueno, pues quizás no sea propiamente necesario y que probablemente no nos vayamos a encontrar con esto que esperamos de una vida famosa, ¿no? Sino que probablemente Sí. sean más bien experiencias complicadas y que, como decíamos, a veces, la gran mayoría de las veces traumáticas, por lo cual no se pudieron, no se pudieron procesar en esa otra experiencia, ¿no? Pero Sí, y existe esa idea y también el prejuicio, ¿no? De los que no creen en esto. Y en una ocasión yo estaba hablando con un doctor, ¿no? Y le dije que tenía una grandísima intuición. No era psicólogo, psiquiatra, ¿no? Sino, no me acuerdo qué tipo de doctor era. Y me dijo, bueno, ¿y tú, y qué persona famosa eras, ¿no? Como burlonamente. Y la verdad me molestó mucho, pero ejemplifica ese prejuicio que puede tener la gente, que pues muy mal hecho lo que dijo, ¿no? Pero porque pues me pareció una falta de respeto, pero sí también que si acaso ustedes tienen esas intuiciones, esos miedos, temores, lo que sea, ansiedad, que no se pueden explicar, que tengan cuidado con a quién se lo platican, porque como dije al principio, muchos terapeutas no saben qué hacer con eso, simplemente no saben. Y lo que hay que hacer es tratar todos esos síntomas como si hubieran pasado en esta vida, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, pero sí, hay que tener cuidado hay que asegurarse de que el terapeuta entiende, tiene experiencia y que no va a adoptar y que va a saber qué hacer con esa situación. ujú. Claro, porque lo importante es toda esta información para qué nos va a servir, ¿no? Que esa sea también una pregunta que nos hagamos si es que vamos a dar un paso de este tipo. Y bueno, pues los invitamos si tienen alguna pregunta sobre este tema, sobre las terapias de regresión, algo que le quieran preguntar particularmente a Jorge sobre esto que nos comenta. Que bueno, también disculparás como, como la familiaridad con la que te hablo, pero bueno, la verdad es que Jorge tiene una trayectoria muy importante en el ámbito académico, tiene mucha experiencia, sabe muchas cosas y bueno, también pues esto es parte de todos estos logros de esta vida presente que pues de pronto se han dejado un poquito de lado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa parte es importante. Aparte de este comentario que recibiste, es un tema que, pues bien dices, no se puede hablar como abiertamente, no se puede hablar con cualquiera. A veces tenemos pues estas reacciones que no son tan favorables, pero este tema en particular, ¿has tenido como alguna experiencia negativa al hablarlo con alguien más cercano o solamente fue esta parte con este médico? Sí, no, yo en este sentido he sido bastante discreto. Yo no, o sea, todos mis amigos saben que yo tengo una terapeuta que está en Puebla, eh, pero no he entrado en detalles porque, pues, precisamente por eso, por el temor no, pero esas son patrañas, no creas, no, para que no vale la pena. O sea, yo estoy convencido del valor que ha tenido esta terapia y punto, es lo único que me importa. A algunas personas sí les he comentado, y pues, o sea, pero más que nada lo que ayuda cuando lo he comentado es eso, ¿no? De decirles que yo soy agnóstico, pero de reforzar esa idea del valor terapéutico que ha tenido esto. Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque más allá de la verificación, como hemos dicho, de poder comprobar algo, se trata de cómo te ha podido ayudar a ti. Y entonces ya nos dices que te ha podido ayudar con esta parte de las fobias, de los miedos, no solo a entenderlos, a entender como la razón, sino también a poder manejarnos mejor. Entonces, ¿cómo, Exacto. cómo dirías que ha impactado de manera general el saber todo, tener toda esta información de tu vida como Ingrid y poderla integrar al presente? Pues una disminución en la ansiedad, como dije anteriormente, el saber que no estoy loco, pues, ¿no?
que tiene su razón de ser, que no estoy exagerando. Eh, a los ojos de los demás que no entienden lo que está pasando, pues sí se les parece exagerado, ¿no? Mi hermana, en broma, me dice el traumatólogo, porque siempre andaba yo con algo, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es eso, ¿no? El ir entendiendo, el ir integrando esas vivencias que no son mías, irlas entendiendo y de alguna manera ir disolviendo esos traumas para que tengan un impacto menor en mi vida actual. Exacto. Tenemos aquí un comentario de Vania que nos dice que lamenta la situación que pasaste, pero bueno, qué bueno que nos encontramos. La verdad ha sido una experiencia bien bonita el trabajar con Jorge porque hemos podido entender muchas cosas y bueno, pues darle sentido a muchas de estas situaciones, ¿no? Y es verdad que pues Igualmente. lo que te pasó porque pues sí, pues Sí, sí, ha sido duro, pero dentro de lo que cabe estoy muy orgulloso y te doy las gracias a ti. Tú sabes que te estaré eternamente agradecido de haber podido, digamos, desenredar, ¿no? Toda esta maraña que tenía. O sea, me da mucho orgullo. Hay un filósofo estadounidense que se llama Joseph Campbell que dice que el viaje que más vale la pena es el viaje interior, ¿no? Entonces y es un viaje que requiere mucho valor, mucho valor. Entonces estoy muy orgulloso porque creo que con tu ayuda he logrado reunir, tener ese valor necesario para poder enfrentarme a pues esas vivencias tan terribles y tan tremendamente traumáticas que tuvo esa persona, Ingrid, ¿no? En ese momento. Sí, sí. sí. Pues es que sí lo han sido. Yo creo que en esta parte donde, pues como has mencionado varias veces, creo que es muy interesante el hecho de que no es tu intención convencer, comprobar, decir si existe o no existe y demás. El hecho de que existan estos estudios pues muy estructurados sobre el tema, que hay autores que defienden la existencia de las vidas pasadas, algunos ámbitos no. Para ti esto no tiene ningún cambio, pero si se comprobara eh, esto, que ya definitivamente se dijera sí existe o no existe definitivamente, ¿restaría valor a tu experiencia? No, en absoluto, porque como dije, yo no puedo saber si la regresión si es todo lo que vi realmente ocurrió o no ocurrió. No sé, nunca lo voy. Bueno, no sé si alguna vez lo voy a saber, pero en esta vida lo más seguro es que no, ¿verdad? Entonces, realmente no tiene importancia, porque yo, por lo que estoy muy agradecido y por lo que estoy feliz, es el haber podido usar ese material y esas emociones para poder explicar cosas que, como repito, ¿no? Que han pasado en esta vida y que tienen absolutamente todo el sentido. Eso a mí nadie me lo quita. El hecho de que ese análisis le ha dado sentido a muchas cosas en esta vida que yo no entendía. Yo con eso me quedo y voy a seguir trabajando en ello y voy a seguir luchando porque cada vez el impacto de esas experiencias que no son mías propias, que cada vez tengan menos, sí, que el impacto sea cada vez menor en mi vida para poder, caray, disfrutar de esta vida, que esta vida pues es bastante buena, ha sido bastante buena, porque como dije antes, y repito, perdón por sonar como disco rayado, pero son cuestiones eh, sí, que ha habido cosas difíciles en esta vida, pero que las he logrado superar y que no me siento traumatizado por las cosas difíciles que
he vivido en esta vida. No me siento traumatizado como me sentía y bueno, hasta cierto punto todavía me siento de aquella otra dimensión. Claro, ok. Me gustaría preguntarte, ¿en qué te gustaría que la gente que esté sufriendo aprenda de tu historia, de tu vivencia, tanto de esta parte de lo que pudiste, pues, de alguna manera recuperar de Ingrid propiamente, y de tu historia, el poder integrar todo esto en estos síntomas que no tenían sentido contigo? Pues que, bueno, que si ellos sienten esa inquietud de explicarse cosas que de otra manera no se las pueden explicar, que vale mucho la pena emprender ese viaje, ¿verdad? Entender lo que pudo haber pasado en otros momentos, ¿no? Para estar más tranquilos y también sobre todo para aprender que, que, como esos miedos, esos temores, depresión, lo que sea, no corresponden con, con el momento actual, que pueden separar esas dos vivencias, esas dos existencias y sentirse mejor, nada más que es un trabajo arduo, un trabajo también a veces largo, ¿no? Un trabajo, como dije antes, que requiere valor, ¿no? Pero yo creo que con el apoyo de un terapeuta competente que sepa cómo lidiar con esto, se puede lograr, definitivamente, sí. Pero no lo haga por morbosidad también, o sea, les recuerdo eso. Por morbosidad, mejor dejen este rollo en paz, ¿verdad? Solamente si piensan que esto les puede aliviar el sufrimiento actual que ustedes puedan tener. Ujú, exactamente. Creo que nos quedaríamos con esa parte, ¿no? De que puede ser una forma que no se ha explorado tanto de poder manejar las cosas que no tienen una explicación tan clara en nuestra experiencia actual. Aunque creo que eso también es muy, muy interesante, por lo cual no tampoco recomendamos que sea el primer paso, la primera opción, sino que sea parte de lo que se explore cuando no estamos bien, ¿no? Y que, como bien dices, tenga un sentido el Sí, asunto y no la curiosidad nada más. y yo en una ocasión sí le dije a una amiga, María, le digo que, bueno, lo que pasa es que yo estoy tratando de cuestiones que parece que no pasaron en esta vida. Y ella me dijo, uy, no, yo todo lo que tengo que tratar son cosas de esta vida. Ah, bueno, muy bien, pues por ahí se empieza. Y si ustedes pueden entenderse a ustedes mismos mejor y ir superando traumas, ir superando cosas, analizando, estudiando las cosas que han pasado ahora en esta vivencia, en esta dimensión, perfecto, perfecto. Ahí quédense con eso, ¿no? Como en el caso de mi amiga María, ¿no? Eh, sí, exactamente. Ok, nos Sí, pregunta ¿no? Roselia que desde tu punto de vista es muy importante buscar ayuda para buscar, como para saber esto que nos afecta y que no tiene explicación, o hacerlo como por ti mismo, es lo que quiero entender. Porque bueno, también hemos visto que de pronto hay estas cosas, hasta me parece un poco más hacia lo esotérico de descubrir quién fuiste, pero decíamos, la información por sí sola no te va a dar la respuesta. Entonces, tú sugieres que haya una ayuda detrás de esto, no solamente tener la información como tal, no buscarla con cualquier otro medio, sino que tenga un contexto también terapéutico. Sí, definitivamente, porque fue lo que yo hice, o sea, yo recabé, digamos, la información por medio de esa regresión y no hice nada con eso durante 15 años, o sea, en realidad no me sirvió de nada, ¿no? Y cuando me preguntaste tú qué hiciste con eso, fue un momento así como de toño, ¿no? De que no, pues y así como que, wow, pues o sea, algo deberías haber hecho, pero más que nada fue eso, ¿no? De que, bueno, yo no vivo en la Ciudad de México y esta psicóloga estaba en la Ciudad de México. En ese entonces no hablábamos de Zoom y de rollos de esos, ¿no? Entonces, también en parte fue eso para ser justo conmigo mismo, ¿no? Claro.
Entonces, no, sí, yo digo que definitivamente es el análisis sistemático, el análisis riguroso con la ayuda de un profesional de la información. Sí. Y porque si lo haces por ti mismo, entiendo que por ti mismo te refieres solo, ¿no? Una Sí, sí, persona sí. sola, Ya. que yo creo que puede ser contraproducente, o sea, necesitas un terapeuta para que te guíe, porque yo repito, estas cuestiones pueden ser contraproducentes y se puede ir uno por caminos pues bastante peligrosos, ¿no? Entonces, sí, no se metan a esto así como solos, hacerlo solos porque no lo recomiendo. Ujú. Y bueno, creo que sobre esto que mencionas, vale la pena cuando hablabas de todas las dimensiones que tenía en este caso Ingrid, saber que nos estamos enfrentando a otra vida con toda la complejidad que podría tener la nuestra, ¿no? Y que así Ujú. como el saber nuestra vida no nos lleva a nada si es que no la trabajamos, no la entendemos, no encontramos patrones, es un trabajo muy parecido, ¿no? Nos pregunta Juan Alejandro, creo que llama la atención como de la diferencia entre Jorge e Ingrid, es esta parte que ella pudo ser quizás como religiosa mientras que tú eres agnóstico, como si buscaras un equilibrio a través de esto. ¿Qué piensas, Jorge? Para analizar las vivencias y resolver lo que ella fue. Que ella pudo haber sido religiosa. Ajá, y que tú en este punto eres agnóstico y que esto como que te genera un cierto equilibrio. No sé, no sé. O sea, yo no puedo saber si Ingrid era agnóstica o atea o religiosa, no sé, pero francamente para mí ese dato pues no es tan importante, ¿verdad? Ujú, Sí. ujú. Y sí, yo me considero agnóstico. Yo cuando dije agnóstico me refería a la reencarnación, agnóstico acerca de la reencarnación, pero no sé si Juan, ¿cómo se llama? Ajá. Juan ¿Perdón? Alejandro. Juan Juan Alejandro. Alejandro. Si él se refería a agnóstico en el sentido de creer en Dios, pero ahí también me considero agnóstico, pero no sabría yo darte una respuesta porque yo no puedo saber si esos son como elucubraciones, ¿no? Son suposiciones que yo no puedo hacer, ¿sí? Me salió un mensaje que faltaban 5 minutos, que quedaban 5 minutos nada más, ¿sí? ¿A ti? ¿Sí? Sí, sí. Nos vamos a extender ya un poquito porque Bueno. ya Bueno, ok, sí, ¿no? perfecto. Para cerrarlo bien. Pero bueno, creo que esta parte es importante. Saber que nos enfrentamos a una historia tremendamente compleja cuando hacemos una regresión porque literal abrimos otra vida. Entonces, si nuestra vida, como sea, tiene sus elementos, sus patrones, sus traumas, si lo queremos ver así, si tiene todas estas cosas que nos suceden y las consecuencias de esas cosas, abrir la posibilidad de otra vida, pues nos lleva a todo eso, pero aparte, ¿no? O sea, como sumar un doble trabajo y que efectivamente pues implica mucho valor y mucho trabajo también el poder manejar todo esto, ¿no? Que tenga una razón pues mucho más profunda, terapéutica y que no se quede solo en una cuestión de curiosidad, porque sí, efectivamente, pues nos vamos a encontrar con toda la complejidad de otra persona y de una situación, ¿no? Que también, si hay cosas que nos cuesta trabajo entender de nosotros, bueno, pues entenderlos de otra persona también Y, cuesta y- mucho. y- y ese es un proceso bien curioso y un poco difícil, ¿no? Establecer de alguna manera una identidad de otra persona cuando tú no fuiste esa persona. Pero a saber, y saber que, pues, que en realidad estás muy ligado, porque de alguna manera tú trascendiste, ¿no? Después de que esta persona murió, tú trascendiste, si creemos en la reencarnación, ¿no? Eh, entonces, sí, establecer esa identidad como una persona realmente desconocida es algo curioso, que no es fácil. Efectivamente, porque como bien decías, podemos caer a lo mejor en quedarnos en una postura de víctima o incluso pues desde la culpa, ¿no? Si es que lo que descubriéramos es algo negativo, pero pues tendríamos que entender toda la complejidad que llevó en esa experiencia, nos llevó en esa experiencia,
actuar de cierta manera. Entonces, bueno, creo que eso es muy interesante. No sé si quieres agregar algo para concluir, Jorge, algo que quieras decir. Bueno, pues yo espero que haya sido útil esta presentación. Creo que vale la pena pues considerar este tema como algo muy valioso para entenderse a sí mismo si es que lo amerita, ¿no? Espero pues les haya dado también para aquellos que no estaban muy familiarizados con esto, pues esta cuestión de las vidas pasadas, que les haya dado una base de conocimientos para saber de qué trata. Y repito, más que nada es eso, ¿no? El valor, ¿cómo se dice?, terapéutico que esto puede tener. Y hay que tener mucho valor para embarcarse en una experiencia de este tipo. Y bueno, y también decirlo así a los cuatro vientos que la doctora Gaby es la mejor terapeuta que yo he tenido en mis muchos años de vida y en mis muchas terapias que Muchas también gracias. he tenido. Sí. El trabajo que has hecho ha sido impresionante porque como bien dices, no es nada fácil y conlleva mucho, mucho trabajo, ¿no? Y creo que esa ha sido, la verdad, una parte súper importante de que hayas podido mejorar ciertas cosas, el hecho del trabajo que has podido realizar y que, bueno, pues ha sido muy constante y en este punto, pues muy valiente sin duda y disciplinado con esto, ¿no? Pero bueno, creo que es muy, muy interesante todo este tema. Sin duda es un tema bien, bien amplio, pero bueno, creo que al menos logramos establecer ciertos puntos importantes que si quieren que profundicemos en algún punto en otro momento, con todo gusto lo podemos hacer. La verdad es que pues tenemos como también afortunadamente esa disposición de parte de Jorge y lo que ustedes también gusten, pues podemos platicarlo y planearlo con tiempo, ¿verdad? Yo me apunto. Perfecto, pero sobre todo pues esto, que no se lo queden solo como un tema de curiosidad, que de verdad lo vean hacia una posibilidad de resolver temas que quizás no han podido resolver y que sepan que es una herramienta que también existe para lograr este equilibrio en nuestra salud mental. Entonces, si no tienen más preguntas, si no tienen nada más que decir, bueno, pues con mucho gusto quedamos atentos a cualquier comentario que quieran enviarnos por privado en algún momento. También, si es que así lo quieren, alguna duda que tengan o algo que quieran que tratemos, con todo gusto lo podemos agendar, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gaby. Cuídense Fue mucho. estupendo hablar con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Claro que sí. Buenas Gracias, noches. Jorge. Nos vemos. Hasta luego, de nada.